Gloria a Dios. Feliz día a todas las mamás. Dios las bendiga en este día. Que los hijos hayan podido honrar a su madre. Y aquellos que no la tienen, que también puedan acordarse como lo mejor que tuvieron a la mamá. Amén. Amén. No se distraiga, porque vamos a hacer una prédica juntos. ¿Cuánto le gusta hacer prédica juntos? Amén. Claro. Entonces vamos aprendiendo de la palabra. Amén. Mire, ayer me buscaron para hacer, no me buscaron a mí, buscaron a mi yerno para hacer un viaje. Y no pudo él porque tenía la reunión de joven. Eso se llama responsabilidad. Amén. Nosotros dijimos que no vamos a dejar las cosas de Dios para que el trabajo nos gane para servirle a Dios. Amén. Y por eso hemos tomado un empleado para que reemplace los sábados y los domingos. Pero este hombre tuvo que hacer otro viaje con otro transportista y se lo había hablado con mi yerno. Se habían comprometido. Yo también estuve de acuerdo en eso. Pero ¿a qué voy? Que fui a hacer el viaje, fui a una convención. ¿Y sabe por qué traigo esto? Porque veo muchos jóvenes. Y eso me alegra a mí. No es que esté desconforme con los más viejos que somos nosotros, sino que ayer estuve en una convención de la iglesia Visión de Futuro. Fui a llevar gente y había por lo menos 25.000 jóvenes. Personas ancianas muy pocas. Personas como yo, que tengo 50 años, 51. Había muy pocas. Eran toda juventud. Y eso, Omar Cabrera decía, eso es maravilloso, porque es el pilar de una iglesia, son los jóvenes. Así que, joven, yo te aliento a que sigas, que insistas, que busques jóvenes para sacarlo de la situación que ellos están y puedan estar alabando y glorificando a este Dios maravilloso. Amén. Amén. Hoy quiero traer una palabra, compartir una palabra para la familia y para la iglesia. Es para la familia, diga, para la familia, levante una mano, para la familia y levante la otra, para la iglesia. A ver, ¿aprendió? Para la familia y para... Muy bien, así me gusta. Gloria a Dios. Y esta palabra habló mucho a mi vida, porque esta palabra hace mucho tiempo que yo la escuché. Y cuando a mí me decía, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, cuando la leía esta palabra traía el recuerdo a eso. Yo decía, cuando Dios me bendice, cuando Dios bendice a alguien, es para que ese tenga una vida mejor o para que claro, pero Él lo hace con un propósito. ¿Sabía usted? Que Dios te bendice, pero para un propósito. Si vas a cumplir tus propósitos de hacer cosas, pero Dios tiene un propósito mayor que el que nosotros tenemos. Por eso yo decía, Dios nos bendice o nos da cosas o nos prospera para algo. Si bien es para nuestro propósito, que nosotros vivamos, pero no es para mi propósito, el propósito que yo pueda tener, sino para el propósito de Él, porque Él hace que me bendice a mí, pero para cumplir el propósito de Él. No sé si me está entendiendo. Gloria a Dios. Por eso le invito a que vaya a la palabra de Dios. Vamos a leer una historia maravillosa. Una historia, mire, que hay que leerla, desmenuzarla. Y que se encuentra en Juan 13:2. Yo lo voy a leer en NBT. No sé si la puede poner también en NBT. La nueva traducción. Juan capítulo 13, verso 2.
al 15. Dice, era la hora de la cena. Y el diablo, ¿lo encontró? Ve, NBT. Una noche fue, no la tengo ese. NTB. No es la misma versión. Bueno, no importa. Usted póngala en la Reina Valera. Póngala ahí en Reina Valera, así la vamos leyendo. Yo la voy a leer en NTV. La nueva traducción viviente, algo así es la que tengo yo. Bueno, no importa, usted póngala ahí. Dice así, era la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría ¿a quién? A Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó ¿qué? El manto y se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a sacerdote con la toalla, a sacerdote y secárselo con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Es lo mismo que yo le diga: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Gloria a Dios. Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderá. No protestó Pedro. No protestó Pedro. Jamás, dice, lavarás los pies. Y Jesús, ¿qué le dijo? Si no te lavo, respondió Jesús, no pertenecerás a mí, o no me pertenecerás a mí. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos estáis limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque eso soy. Y dado que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies a ustedes, deben lavar uno ¿a qué? Les di mi ejemplo, dice, para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mire, ¿cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden esto? Es una hermosa enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Es una hermosa enseñanza. Mire, hay veces que yo llegaba a mi casa en Quimilí y llegaba pregúntale a mi esposa, súper enojado. Y una vez me bajaron de músico y andaba súper enojado, me aparté de la iglesia y andaba súper enojado. Y en eso que yo andaba enojado, venía a mi casa, discutía con mi esposa. Una vez escuché una voz que me dijo:
¿Por qué te enojas? Y Señor, yo te servía, yo estaba ahí, culpa de esto, culpa de esto. No te enojes con tu familia, porque el primer siervo eres tú. ¿Cuántos son esposos? Levanten la mano en los esposos acá. No te enojes con tu familia, porque el primer siervo eres tú. ¿Por qué traigo esto? Porque Jesús venía de saber de un tiempo muy difícil que estaba pasando. Jesús, él sabía que tenía que cumplir un plan, un propósito, y estaba con sus discípulos y sabía que lo iban a traicionar. Sabía él que Judas lo iba a traicionar. Por eso lo expuso, le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús se encontraba en una situación muy incómoda. Venía de unos días muy difíciles de pasar, Jesús, porque ya había sido predestinado él a morir. Él tenía que marcar una historia, quedar en la historia. Tenía que pasar un proceso de muerte él. ¿Pero qué hizo él? Preparó una cena. Amén. Por eso allí estaba Judas, el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar. Porque Judas estaba endemoniado por Satanás, pero él estaba con él ahí. Y Jesús sabía. Él no estaba por tener una cena de Navidad. Vio que nos juntamos en Navidad. No estaba por tener una cena donde hay fiesta. Él estaba por hacer algo que nos marcó una diferencia para que tú y yo hagamos. Para que nosotros, como hijos de Dios, seamos imitadores de Jesús, dice la palabra de Dios. Seamos imitadores de Él. Él estaba por hacer algo para que nosotros, en nuestro ego que por ahí tenemos, en nuestro hombre fuerte, puedas hacer lo mismo con tu familia. A veces nosotros tenemos hijos que no los hablamos y nos enojamos con él y hablamos de ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué no es mejor lo que hizo Jesús aquí? Jesús estaba con Pedro, que le decía que lo iba a negar 3 veces y estaba por cenar. Pero ¿sabe qué? ¿Vio lo que hizo él? Dice que se sacó la túnica. Mire, cuando usted en el tiempo de Jesús, tener una túnica, la tenían los reyes. La tenían aquellos que portaban algo en el gobierno. No lo tenía la túnica cualquiera. Porque dice, por eso dice la palabra que iba Jesús caminando y dice una mujer tocó el borde y dice y salió poder de mí. Entonces la túnica representa algo. Pero él dice que no se levantó, dice que se puso de pies y se sacó la túnica. Se sacó todo la honra que podía haber tenido, el ser rey, el ser Dios. Se sacó la túnica. Y dice que se ató una toalla. Por eso póngale de título, me saco la túnica y me pongo la toalla. Diga, me saco la túnica. Dígalo, y me pongo la toalla. Gloria a Dios. Por eso es Jesús. En esa cena no estaba por brindar por la Navidad o por lo que a él le iba a pasar. No estaba. Estaba muy triste él. Él estaba, pero por eso te digo, lo que Dios te da
Y lo que Dios ha puesto en ti no es para que te vanaglories, no es para que digas yo soy el pastor, a mí nadie me toca, no. Tenemos que hacer como Jesús, sacarlos el traje y empezar a lavar los pies a nuestros discípulos. No es que usted va a traer una palangana y decir, vení, lávate los pies. No representa eso, porque dice que la palabra de Dios, que en el tiempo antiguo había reyes que tenían esclavos, pero unos esclavos había como diferentes escalas en los esclavos, porque uno dice que probaban la copa del rey y ellos estaban arriba, los otros cuidaban poner los animales y era bueno eso, pero el más bajo era el que lavaba los pies. El más bajo, lavar los pies, era lo último que tenía que hacer. ¿Qué te quería decir Jesús? Yo no vine a ser Dios, yo vine a servirles. Y iglesia, papá, mamá, tú tienes que venir a la iglesia, joven, a servir a Dios, a honrar a Dios, a servir a mi hijo que está en contra de mí, hablarle del amor, hablarle de lo que Dios hace contigo, hablarle, humillate y decirle, mira, Dios tiene algo contigo, perdóname si te he ofendido, pero empieza a hacer algo. Porque no viniste, Dios no te llamó a la iglesia para que estés sentado, sino para que sirvas a otro. Porque Jesús dijo, esto haced, lo que yo hice, hacedlo vosotros. Amén. Qué difícil que esta palabra. Jesús hace algo magistral. Es una lección impresionante. Sacarse la capa. Se para. ¿Sabe qué? Yo veo a Jesús ahí, a un Jesús que no le importó de a dónde él vino, que no le importó el reino de donde él salió. ¿Por qué? Porque él estaba enviado para un propósito. Él estaba enviado para un propósito. Y ese propósito se tenía que cumplir. Así que se tuvo que bajar hacia allá abajo a lavarle los pies a su discípulo. Pero Dios lo exaltó. Y si tú haces los mismos, Dios te va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? Hay unas cosas que yo aprendí en este pasaje que describe Jesús. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo que Jesús. Pero hay dos grupos de personas. Hay dos grupos de personas en las cuales nosotros tenemos que enfocarlo. Número uno es la familia. Y número dos es la iglesia. Yo tengo que velar por mi familia. Como sacerdote de mi casa, tengo que velar. Por eso los principios que vamos a aprender hoy son para la casa y para la iglesia. Número uno, Jesús tuvo una iniciativa. ¿Qué hizo Jesús? Estaba sentado Jesús en la mesa. Y se paró, dice, y se sacó la túnica. Sacarse la túnica significa bajarse de donde estaba él, que hacía milagros, que hacía prodigios, señales, levantaba muertos, paralíticos. Jesús le dijo a sus discípulos, no importa lo que vos me niegues, no importa que vos me entregues, porque el plan de Dios que Él envió es para salvarte a ti. Todo lo que el proceso que voy a pasar
es para salvarse a ti. Por eso, si tienes familia que tiene falta de perdón, el proceso que tú haces es para salvarlo a ellos. El proceso que tú haces como hijo de Dios, bajarme, no, porque yo soy pastor, no puedo ir a hablarlo al hermano. No. Tengo que ir, sacarme la túnica. Amén. La iniciativa que Jesús tuvo, la iniciativa se alimenta de las prioridades. Amén. La iniciativa se alimenta de las prioridades que yo tenga. ¿Sabía usted? Jesús tuvo una iniciativa. Nadie le dijo a Jesús que lo que tenía que hacer. Ninguno de los que estaba allí le dijo. Solamente el Padre lo había enviado con un propósito, a salvar la humanidad. Y ese propósito no le dijo Dios, tenés que ser crucificado, tenés que ir. No le dijo. Tenía que pasar el proceso. Por eso en los momentos que tú pases, las dificultades que pases con alguien, o los problemas que tengas con alguien, Dios no te va a decir, solamente Dios te va a decir que le tienes que hablar porque tienes que salvarlo, porque tienes que ayudarle. ¿Cuántos dicen amén? No importa la situación que tenga, solo ve y hazlo. Porque quien te envió, quien te llamó, quien te escogió, no te escogió para que solamente seas salvo tú. Dice, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso Jesús le decía, lo que tienes que hacer es lo mismo que hice yo. Lo mismo que hice yo. Hay alguien que tuvo la iniciativa. Y si usted lee la Biblia, ese alguien se llama Dios. Porque en el Génesis 1:1, si usted ve que Dios no dijo, voy a hacer el cielo y la tierra. O dijo así. ¿No dijo así? Le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos. Entonces, Él tuvo iniciativa de hacer algo. Pero no estaba solo. Si hay alguien que tiene iniciativa, es Dios. Cuando llamó a Abraham de la tierra de Ur, lo sacó de allí. Dios le tuvo una iniciativa y puso en él sacarlo de ahí, llamarlo. Dios tuvo una iniciativa cuando se le presentó en la zarza para llamarlo a Moisés para rescatar su pueblo, para que su pueblo salga de allí. Él tiene iniciativa. Dios tiene iniciativa con sus hijos. Y Él tuvo la iniciativa de enviar a su Hijo. ¿Y sabe por qué? Porque allí se cumple lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a ti, porque Dios te ama, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama. Y eso tienes que entenderlo. Mire, a mí me gustó cuando Dios me empezó a bendecir y a prosperar mi finanza.
Pero ¿sabe qué? Un día entendí lo que Dios estaba haciendo. Yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Porque yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cumple tu deseo, pero lo que yo te doy no es para cumplir tu deseo, sino el mío. Usted diga, pastor, ¿sí? Usted no sabe lo que Dios tiene para. ¿Por qué yo tengo autos? ¿Por qué yo tengo chatas? ¿Por qué yo tengo vehículos de transporte? ¿Usted sabe? Sí, yo los uso en el transporte, pero Dios tiene un plan para eso. Un día, Dios puso la iniciativa de esta iglesia. Así como Dios lo llamó a Moisés a sacar al pueblo, Dios tuvo una iniciativa conmigo, tuvo un sueño de esta iglesia. Y no es la iglesia esta. Esta era una parte, un cuarto de lo que es la iglesia. Pero la iglesia llega hasta allá. ¿Y por qué Dios te da finanzas? ¿Para qué? Para que inviertas, para que hagas. ¿Por qué? Porque yo no sé el plan de Dios. Yo vi la iglesia cuando Dios me la mostró que estaba llena de almas. ¿Cuánto lo cree? Ese es el plan de Dios. Para eso Dios te empodera. Para eso Dios te da, no te da para que te engorde y te diga, yo soy el único bendecido en la iglesia, yo soy el único prosperado. No, porque cuando tú pienses eso, Dios no te va a dar nada. Pero si tú piensas que Dios te da algo para bendecir a otro, para que otro sea bendecido y alcance otro la bendición, ahí Dios te va a empezar a bendecir. Ahí Dios va a cambiar tu mente. Y eso es lo que cambió el clic que hizo en mí. Yo sé que Dios tiene planes con lo que yo tengo, con la empresa que yo tengo. Yo sé que Dios tiene planes. Yo no lo sé. Mientras tanto, yo me alimento y hago trabajos. Pero el plan de Dios no es bendecirme a mí para engordarme y enriquecerme yo, sino para bendecir a otro o para hacer la obra de Dios o lo que sea. Pero no sé cuál es el plan de Dios. Amén. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús se humilló, dice, hasta lo sumo. ¿Sabe lo que es lo sumo? A ver, ¿quién sabe lo que es lo sumo? Hasta lo sumo, dice, se humilló. No hay más. De humillación, no hay más arriba que eso. Es lo último que hay. Si hay una humillación de rato, usted dice, yo fui humillado porque me dijo que era negro. Bueno, chocolate por la noticia. Soy negro, morochito soy yo, pero soy morocho lindo, ¿verdad? Bueno, pero soy morocho. A mí, mire, mi patrón que tenía antes me decía, el negro aquel. Y un día no me gustó que me dijera negro, porque me decía negro delante de la gente. Y un día le dije, ¿sabe cómo me llamo yo? Juan, no me llamo negro. Negro Centurión. Juan Centurión, decimos. Y se terminó el negro, me decía Juan. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Jesús se humilló hasta lo sumo y te dice a ti, hasta ahí tienes que bajar. ¿Sabe cuántas cosas nos hicieron a nosotros? ¿Cuántas cosas nos dijeron a nosotros? ¿Y cuántas cosas dicen de nosotros? No me lo dicen a mí, Señor. Yo sé que tú tienes plan, que el plan tuyo es tan grande sobre esta iglesia y sobre esta ciudad. Pero tenemos que esperar que Él manifieste, que Él haga. No somos nosotros. Amén. Amén. Pero tenemos que tener iniciativa. Pero tenemos que tener iniciativa, porque muchos de nosotros, los hombres de hogar, dígame amén. Los hombres de hogar tenemos iniciativa, mire. Somos iniciativos. Decimos, vamos a hacer una casa, hacemos una casa. Vamos a ir a vacaciones, vamos de vacaciones. ¿O no van de vacaciones? Sí, solo el pastor va de vacaciones.
Solo el pastor hace casa. Y decimos, vamos a hacer un cumpleaños, che. Vamos a jugar al fútbol, vamos a hinchar a la barra nuestra. Iniciativa para muchas cosas. Pero qué triste, hombre. Qué triste que la iniciativa no la tengas para Dios. Eso que tienes de decir, voy a comerme un asado el domingo, es una iniciativa que tú haces. Y no te digo que está mal lo que tú hagas. No te estoy sacando el cuero de lo que haces, no. Porque tienes que tener iniciativa, pero tienes que poner en primer lugar a Dios. Mire qué vergüenza me daba a mí, no sea usted, hombre, no, le estoy hablando a los hombres. No sea usted hombre, cuando mi esposa me decía, che Juan, hace 2 meses que no vas a la iglesia. Juan, no diste el diezmo. Es una vergüenza que la mujer tome la iniciativa que tengo que tomar yo como sacerdote. ¿Cuántos me dicen amén? ¿A los hombres no les dice eso a la mujer? No, al único que le dice es el pastor. Eras vos, mi amor. Gloria a Dios. Era el pastor, a mí me decía. Y ellos me lo decía. No diezmaste, Juan. Bueno, ya voy a diezmar. Eso me decía ella. Pero yo tomé la iniciativa. Pregúntele qué hago yo. Yo vengo de viaje o cobro y el diezmo lo doy. No reniega más ella. ¿Por qué? Porque aprendí la lección de que yo a Dios tengo que darle, porque Él me da todo lo que yo tengo. Amén. Cuando tú aprendas eso, pero no nos enfoquemos solo en eso. Es difícil. Jesús tomó una iniciativa, dice, yo voy a hacer algo para que ustedes lo hagan también. Tomar iniciativas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, al único, para que tú seas salvo, por amor a Dios. Jesús dice en su palabra, ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no dispusieron en su corazón de elegirme a mí. Yo puse el sentir del querer como el hacer en ustedes. Pero ustedes no me elegieron, yo los elegí a ustedes. Yo tuve la iniciativa de decir, la hermana Recker va a venir al colegio, a la iglesia. Sus hijos van a estar en este lugar. Su esposo, sus familiares van a estar en este lugar. ¿Pero por qué? Porque Dios tuvo la iniciativa con ella. Y ella tiene que empezar a multiplicarse, a hacer lo mismo que Dios tuvo conmigo, hacerlo en otro. No importa, porque Judas era el enemigo número 1 de Jesús, pero no porque Judas quería, sino porque se le había metido un espíritu del diablo y lo atormentaba y lo venció a él para entregarlo a Jesús, y Jesús le amaba. Entonces a mi enemigo, a aquel que no me quiere, a aquel que me desprecia, a cualquier que me dice, tengo que ir y decirle, mira, Dios te ama, tiene planes contigo. Pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Y hágalo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo, el manto lo usaban los reyes. Era prestigioso el que tenía el manto en ese tiempo. Pero Jesús se bajó. Él dijo, no. El plan de Dios es que yo le enseñe a mi discípulo lo que es tener iniciativa. Por eso le digo, muchos de nosotros, porque yo, por eso, no es que le esté hablando mal a usted. El pastor dijo que no tengo que ir más a las vacaciones. No, para nada.
Que no tengo que ir a ver jugar el fútbol. No, para nada. Que no tengo que hacer más fiesta de cumpleaños. No, para nada. No, eso está muy bien. Lo único que quiere Dios, que tengas así la iniciativa para Él también. De todas esas cosas, lo mayor se llama Dios. Porque puedes hacerlas todas las cosas. Y puedes gozar de la vida y de los cumpleaños y de las vacaciones y puedes hacer todas las cosas. Pero recuerda que Dios te llamó y tienes que cumplir un plan. Un plan de Dios. ¿Y dónde lo vas a cumplir? Dentro de la iglesia. Familia, dentro de la iglesia. Reunirse, buscar de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros decimos a veces por ahí, pero yo voy los domingos a la iglesia. Anoche hablaba, el reverendo Carvera decía que nosotros tenemos de costumbre de ir a la iglesia como hacen los católicos, una vez a la semana, y eso se convierte en un amuleto. Y tiene una gran razón, tiene una gran razón, porque decimos vamos una vez a la iglesia y estamos ahí, o ofrendamos, diezmamos, y se hace un amuleto, una costumbre. Y Dios no te llamó para hacer costumbre dentro de la iglesia, sino te llamó porque tienes un plan contigo. Tiene un plan. ¿Cuántos me dicen amén? Dios tiene un plan, diga, Dios tiene un plan conmigo. Y tú tienes que cumplirlo. Amén. Porque si no cumples el plan, fracasas. Vas a pasar por situaciones difíciles, sí vas a pasar. Jesús pasó, mire, tuvo una cena Jesús. Mire, nosotros los varones, antes los varones, levántame la mano los varones. Esos varones de allá, vamos, che. Nos proyectamos lindo, ¿no? Che, mi amor, vamos a ver una película linda esta noche. Vemos una película, una proyección muy linda. Los proyectamos en eso, en ver películas. Insistir en hacer cosas. Pero va, hombre, le hablo, a hombre de la casa le hablo. ¿Por qué no haces eso con el Señor? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a orar esta noche, porque Dios tienes que ser la cabeza del hogar, no solo para mandar a tus hijos, sino para delegar responsabilidad, hablar de la grandeza de Dios, hablar de Dios a tus hijos. Por eso nosotros, me acuerdo que mi esposa, yo me había apartado de la iglesia y ella con mis dos hijas iba a la iglesia y me decía, Juan, dice, hace mucho que no va a la iglesia, mira cómo es, no, vos déjame. Pasó un año, ¿no? Un año que no iba el negro a la iglesia. Venían las dorcas, las mujeres venían. Dice, mire, dice, que cuando venía me ponía como Judas. Endiablado el tipo. Igual. Venía, las hermanas venían con amor. Venga, hermano, vamos a orar por usted. Dios va a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? Decía yo. Endemoniado estaba el tipo. Por eso le digo, iglesia, la iniciativa se alimenta de las prioridades que nosotros tengamos. ¿Sabía usted? Cuando nosotros tenemos una prioridad y dejamos de hacer, mire, lo mejor que usted puede hacer en su vida, ¿sabe qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Servir a Dios.
Yo tengo un buen trabajo, yo puedo tener un buen título, yo puedo ser buen jugador, yo puedo ser buena persona, pero lo mejor que usted puede tener es a Dios en su vida. Lo mejor es tener a Cristo, es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Usted cuando recibe a Cristo no solo encuentra la verdad, sino que Él le ha prometido que estará con Él todos los días de su vida. Amén. Entonces nosotros tenemos una prioridad que cumplir. Nosotros tenemos, a veces tenemos, tenemos iniciativa en las cosas que a nosotros nos interesan. Y que a veces no está mal, porque si yo deseo en mi corazón tener una casa, yo tengo que trabajar para esa casa y esforzarme, no está mal. O quiero tener un auto y trabajo para eso, pero tienes que hacer eso sin desenfocarte de esto. Porque esto a ti te da la vida para que tú hagas esto, esto y esto. ¿Cuántos dicen amén? Los veo un poco serio, pero es una realidad, porque si a mí Dios me da la vida, a mí Dios me da la fuerza, a mí Dios me da el aliento de vida que tengo todos los días. Porque usted dice, pero si yo tuve 10 años sin Dios y lo mismo hizo, ¿y cómo te fue? Cuando tú estás en Dios, Dios te da, Dios suple. Mire, nosotros teníamos un juicio por la audiencia de un choque que tuvimos. ¿Se acuerdan ustedes del gran choque que tuvimos? Allí los citaron, fue mi esposa, es la dueña de la empresa, yo soy empleado, siempre le dije, con el chofer, fueron a las partes, a los abogados, el seguro y todo. Pidieron de base 800.000 pesos. Y fueron, hablaron, pero Dios nunca nos desamparó a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le honramos con nuestros autos, con nuestra casa, con todo le honramos a Dios. ¿Hacemos nuestras cosas? Seguro. Pero siempre ponemos a Dios primero. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque esta iglesia no depende solamente del pastor, sino de usted también. Esta iglesia no es del pastor, no es de Juan Centurión. ¿Y sabe qué? Se presentó el abogado del seguro, cuando declaró, empezó a decir, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Porque esto empieza para un juicio. Saltó el abogado del seguro y dijo, no, yo represento, nosotros teníamos una abogada que estaba representando. Saltó el abogado del seguro que nosotros pagamos y dijo, no, esa cifra la pago yo y aquí se cierra el caso y no hay más que acusar a nadie. ¿Y quién lo hace eso? Nosotros sí, nos queda el cargo de conciencia de que hubo una muerte, pero nadie sale a matar a nadie. Fue un accidente. Amén. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios está en los planes. Y ¿para qué pasó ese proceso? ¿Para qué te hizo pasar? Dios sabe por qué. Dios lo sabe. Los procesos que tú pasas, ¿te piensas que Dios no sabe? Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Todo eso que pasa para algo. O pasa por algo debe pasar. Pero tú tienes que estar plantado y tus pies deben estar en la roca que es Cristo, sin dejar de confiar en Él por la situación que estás pasando. ¿Sabe qué? Fernando salió libre y sin culpa, sin condenarlo, porque si salía a favor como él podría pasar 5 o 6 años en cárcel. Pero la mano de Dios estuvo allí. Amén. Dios no desampara. Dios siempre está allí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no tuvo vergüenza de decir,
Bueno, me saco la túnica y agarro la toalla. No tuvo vergüenza. Como no tienes que tener vergüenza vos de decir, yo voy a hacer. Por eso debemos tomar decisiones que a nosotros los hagan servir a Dios. Que nosotros tengamos en prioridad, número uno, Dios primero. ¿Por qué tengo la razón de elegir a Dios? Porque Él me da la vida. Sin Él yo no soy nada y no llego a ninguna parte. Porque nosotros como hombres o como mujeres podemos tener muchos anhelos, teniendo un trabajo, puedo comprar una casa, puedes tener un campo, puedes tener todo el dinero del mundo, pero la paz en tu corazón vale más que todo este dinero que puedas tener. La paz que Dios te da vale más que todo eso. Amén. Pero por eso a veces decimos, mi esposa me decía, no vas a la iglesia. Ya voy a ir, decía. Y le decía, déjame joder con eso. No iba. Y me tornaba en un endemoniado. Agarraba a mi señora a las nenitas y salía. Encima por ahí no le quería prestar la chata. Creí que la chata era mía nomás. Mire qué malo que era. Oh, dice pastor, no, pero es así. Mire, cuando nosotros decimos, pastor, yo no voy a la iglesia, mira, cuando tú me puedes mostrar o decir 30 excusas por la cual no puedes venir a la iglesia. Me puedes mostrar 30 excusas. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Dios no se divorcia de la iglesia, de su esposa, la iglesia. Entonces, si tú no vienes a la iglesia, me puedes poner 1000 cosas me puedes poner, no 30, 1000 cosas, excusas de no venir a la iglesia, es porque estás divorciado de Dios. Porque la iglesia dice que es la novia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se divorció de la iglesia. Al contrario, Él dice que la ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios te ama? Claro que sí, Dios te ama. Por eso Él le entregó a su Hijo. Amén. Dios nos da el deseo de la iniciativa, de hacer cosas. Dios nos da a nosotros la iniciativa de planificar algo, de hacer algo, de planear algo. Dios te da. Por eso a veces muchos pensamos en nuestro trabajo o lo que tenemos en empresas, pero ¿sabes qué? Dios te da todas esas cosas. Dios te hace que tú pienses, porque dice que Él pone el sentir como el hacer, o el hacer como el sentir, como pone en nuestro corazón de hacer cosas, de sentir. Pone en nuestro corazón. Aleluya. Amén. Pero pone para cumplir, pone el deseo de hacer algo en mi casa, lo pone Dios. El deseo de honrar a mi esposa, lo pone Dios. El deseo de venir a la iglesia a limpiar o a hacer algo en la iglesia, lo pone Dios. Amén. Por eso podemos tener muchas excusas. Mire, cuando el pueblo de Israel ya había salido y se encontró con el Mar Rojo allí, Moisés no sabía qué hacer. ¿O no es así? No sabía qué hacer, tenía el callado. ¿Para qué se lo dio Dios al callado? ¿Pero qué hizo?
tomó la iniciativa de hacer algo. Amén. Porque Dios ya le había dicho. Entonces nosotros debemos poner en marcha esa parte, iniciativa. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha dado el poder. Porque Dios te ha dado ya la responsabilidad de hacer cosas. En tu casa primero, en la iglesia después. De cambiar cosas. Dios te ha dado la iniciativa de eso. ¿Cuántos lo creen? Jesús nos modela a una vida de iniciativa y de humildad. Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que tomó la iniciativa el Padre y lo envió a la tierra a hacerse humilde. Se hizo humilde hasta lo sumo. Tenemos que dejar la túnica y ponernos la toalla. ¿Por qué? Porque a veces la túnica que nosotros podamos tener nos lleva a errar o a hacer cosas que no le agradan a Dios. Porque tenemos la túnica. Los reyes a veces se equivocaban. Y ellos y no se bajaban de lo que ellos hacían. Pero cuando tienes la toalla, te humillas allí y empiezas a decirle a Dios: tú eres el siervo, tú eres el siervo, yo soy el que se humilla, yo soy el que va a hacer todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Para Jesús no era cómodo levantarse a las 4 de la mañana e ir a orar. Para Jesús no era cómodo llevar esa cruz. Para Jesús no era cómodo aguantarse los latigazos, los escupitazos. Para Jesús no era cómodo ver que sus mismos discípulos lo iban a traicionar. Pero debemos perdonar a aquellos que los traicionan. Debemos perdonar a aquellos que blasfeman contra nosotros o que dicen cosas de nosotros. Debemos perdonar, tener la iniciativa de ser humilde y perdonar al otro. Porque Jesús hizo eso, lavándole los pies a Jesús, se humilló, dice, hasta lo sumo dice que se humilló, lavándole los pies y le dijo: lo que hice yo, ustedes háganlo también a otros. Bueno, ya terminamos. Lo 2, la humillación. Dice que más que servirle, Él se humilló delante de ellos. Se humilló. Y número 3, tiene que haber una entrega, la entrega. Número 1 era, ¿lo anotó? La iniciativa. Número 2, la humillación, humildad. Porque Él se humilló delante de sus discípulos. Él era el rey, Él era el líder. Pero ¿qué líder? Yo tengo que cumplir el propósito por el cual el Padre a mí me envió. A mí me envió a enseñarle a ellos que no se deben pelear uno con los otros, que ninguno de ellos es mayor que otro, que yo no soy mayor que ellos, por eso voy a lavarle los pies. Por eso voy a humillarme. Y número 3, tienes que tener una entrega. Él se entregó a sus discípulos. Miren lo que dice en Juan 3, 13, 1. Era la hora, 1. A ver, espera, ya le digo. Dice, antes de la celebración de las Pascuas, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar. ¿A dónde? Al Padre. Antes de la Pascua, Él sabía todo. Él sabía que lo iban a entregar, Él sabía que lo iban a crucificar, Él sabía que iba a resucitar. Por eso dice en Juan 13:1, leímos Juan 13:2,
Pero en Juan 13:1, él dice que él sabía lo que le iba a acontecer. Pero te dejó un ejemplo y 3 cosas que como cristiano tenemos que hacer: la iniciativa, la humildad y la entrega hacia tu familia y hacia tu iglesia. Tienes que tener una entrega. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, número 1, la familia. Número 2, la iglesia. Tienes que tener una entrega. Pero ¿qué voy a hacer yo? Tú eres muy valioso en esta casa y en el reino de Dios. Pero mire, pastor, que yo tengo defectos. Déjalo. Que el que saca los defectos es el Espíritu Santo que está dentro tuyo. Él va a hacer de ti, si tú te pones en la mano de Dios, una persona llena del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adiós. Ya termino. Gloria a Dios. Cuando nosotros decimos que Dios nos ha dado una familia y nosotros entendemos que por sus hijos, ustedes, papá, dan la vida. ¿O no es así? ¿No es así? Claro, los padres por sus hijos dan la vida. Ahora yo te pregunto, ¿y por la iglesia? También. Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque hay algo que tú tienes que entender. Tú por tu hijo das la vida. ¿Cuántos dan la vida por los hijos? Levántame la mano. Claro que sí. Por la iglesia no doy un peso. Pero Dios dio a su hijo por ti y por mí. Lo que debo hacer yo, ser agradecido y darle a Dios lo mejor, lo primero y no lo último, como acostumbramos a veces nosotros a dar lo último, lo que sobra para Dios. Y lo hablo en todo sentido. No lo hablo solamente en el diezmo, ofrenda, no. Lo hablo en el tiempo de oración, en el tiempo de búsqueda a Dios, en el tiempo de alabarle a Dios, en el tiempo de buscarle, de tener una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque eso que nosotros damos la vida por los hijos está en la Biblia. Ustedes siendo malos, dice la palabra de Dios, saben dar cosa buena a sus. Está en la Biblia. Está en la Biblia también que nosotros debemos honrarle a Dios y dar la vida como Él dio la vida por nosotros. Pastor, ¿qué voy a dar la vida? Mire, si me voy a dejar matar. Para mí el morir, dice la Biblia, es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Yo veía ayer una 25.000 personas había en ese lugar. Y yo daba gracias a Dios. Yo estaba parado y daba gracias a Dios por toda esa gente que había. Y si juntamos, era la iglesia Visión de Futuro. Y si usted junta la iglesia de Futuro y junta Medea y junta Agapecita con la vida, somos muchos, pero falta muchísimo. Por eso debemos tomar iniciativa de hablar de Dios, de hablar al que... Pero no, yo no puedo hablar. ¿Por qué se me hizo eso? Bueno, ese que te hizo también necesita de Dios. Ese que te hizo mal a ti necesita de Dios. Y si te lo hizo porque como a Jesús, Judas lo traicionó, también te lo van a hacer a ti. Pero si a ti lo hacen y tú tienes la iniciativa y te humillas para ir a hacerlo, Dios te va a exaltar. Dios te exalta.
Nosotros hemos ido a personas que estaban enojadas con nosotros, no le hicimos nada. Y Dios nos exaltó. Dios hizo algo glorioso. Pero tenés que tener iniciativa. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Ya lo vamos. Pastor, yo doy el diezmo todos los domingos. Yo doy ofrenda, yo pongo para la iglesia. Sí, está bien eso. Está muy bien, porque ese es un mandato de Dios. Pero si tú sigues, esto te lo digo por experiencia, si tú das el diezmo, quien daba el diezmo era yo, pero no había cambiado. Si tú das el diezmo, porque para que te vea el pastor, para que te vean los hermanos, y no cambias, te va a ir muy, pero muy mal. Tú tienes que diezmar, tú tienes que ofrendar, pero tiene que haber un cambio, porque vos tienes que declarar que lo que tú das no se lo estás dando al pastor, sino te lo estás dando a Dios, a Él. Y Él ve tu corazón y Él va a cambiar tu situación. Él va a hacer algo grande y glorioso en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Por eso, si usted sigue así, termina mal. Dice que se entregó. Y Él demanda a nuestras vidas que nosotros los entreguemos a Él. ¿Cuántos se van a entregar? 2, 3. ¿Cuándo se van a entregar? Claro que sí. Él demanda, Dios demanda, como Él entregó a su Hijo, que tú te entregues a Él. Tomes la iniciativa, te humilles. Gloria a Dios. Y que tengas una entrega total a Dios. ¿Cuánto quieren ver más gente en este lugar? ¡Ah! Por supuesto. Entrégate a Dios. Haz lo que Jesús hizo. Tales imitadores. ¿No dice así el versículo, el último versículo? Ahí vamos muy al último y ya nos vamos. Mire lo que dice. Leemos el último. El 15. Dice, le digo la verdad. No, el 15 no, sí, el 15. Le di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho en ustedes. Le di mi ejemplo, dice Jesús. A los discípulos le decía, lavé sus pies. Aunque este me va a entregar y este me va a negar, no importa. Yo lo hice lo mismo. ¿Para qué? Porque el único que no sabe si se salvó fue Judas. Pero si es por Jesús, yo creo que sí. Pero ¿qué pasó acá? Jesús te dejó un ejemplo de cómo tienes que hacer las cosas. Primero tienes que tener iniciativa. Después tienes que tener humildad y una entrega total a Dios. Y vas a ver tu casa restaurada, tus hijos restaurados, tu trabajo va a ser cambiado. Situaciones que nunca te aparecieron, te van a aparecer. Puertas que nunca se abrieron, se van a abrir. Dios va a abrir los cielos y te va a bendecir. Y cuando la bendición de Dios viene a tu vida y tú sigues buscando, honrando a Dios, no se corta la bendición de Dios. Tienes que aprender eso. Tienes que aprenderlo. A ser una persona que tener una entrega, una humildad y tener iniciativa. Amén. ¿Cuánto entendieron? Esta palabra, cuando yo estaba que no iba a la iglesia, yo escuchaba de lejos, me ponía a ver el partido de fútbol, podía ver el tipo. Prioridad número 1 era el fútbol. Enojado, con la trucha larga, solo,
como un perro, mientras mi esposa se gozaba con los hermanos en la iglesia. Y después cuando ella venía, ella me quería contar cosas, yo le decía que no, y a mí me intrigaba por adentro, porque yo quería saber qué es lo que... Pero por el orgullo que yo tenía, por el no bajarme de donde yo estaba, de ser un soberbio, Dios me humilló. Y cuando te humilla Dios, es cuando empieza la bendición, el trabajo del Espíritu Santo dentro tuyo para cambiar tu vida. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo creo que esta palabra a alguien le ha hablado. Y Dios va a hacer algo contigo. Y aquellos que no le habló, pero la escucharon, pongan en práctica estas tres cosas. Iniciativa, iniciarse, hacer cosas para Dios, hacer cosas para agradar a Dios. ¿Cuántos tenemos amigos acá? A ver, levántame a los que tienen amigos que no están acá. Levántela, no tenga miedo. Yo tengo amigos que... ¿Y cuántos desean que estén acá? Entonces tienes que iniciarte, empezar a hablar de su gracia, de su bondad, hablar de las cosas que Dios ha hecho en ti, de lo que Dios cambia en ti. Amén. Cierra sus ojos ahí. Allí donde está. Yo no te voy. El que necesite oración, el que esté enfermo y quiere que le oremos, pase. Pero si no, quédese allá a donde usted está allí y hable con Dios. Dígale: Señor, aquí estoy. Quiero tener iniciativa para poder agradarte, para poder honrarte, para poder buscarte. Pero tengo que ser humilde, Señor. Tengo que tener humildad. Y tengo que tener una entrega. Poner en primer lugar a ti, Señor. Poder honrarte a ti. Cierra tus ojos, habla con Él. Tus problemas que tú tienes a mí no me interesan, pero sí le interesan a Dios. Habla con Él, aleluya. Habla con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Mire, tengo este problema. Yo he puesto mis planes, mis cosas primero antes de ti. Señor, sé que te he fallado en esto, sé que no he hecho bien esto, pero hoy quiero tener una iniciativa nueva y poder agradarte, poder buscar de tu presencia, poder cumplir el plan que tú trazaste un día para con mi vida y me enviaste a esta tierra, Señor, para cumplir un propósito. Y no ser un vagabundo espiritualmente, Señor, sino poder tener la iniciativa para agradarte a ti. Vamos, dígaselo al Señor. No lo diga pensando, dígaselo con su palabra. Señor, aquí estoy. Yo quiero agradarte. Talento que tú me has dado don, me has dado cosas, Señor, pero quiero honrarte, porque tu palabra dice que verdaderos adoradores tú buscarás en los últimos tiempos. Poder agradar a Dios, poder honrarlo a Él. Él te honró un día cuando dijo: yo te amo y te voy a demostrar que te amo porque envío a mi único hijo para salvarte a ti, para honrarte a ti. Aleluya. Adóralo al Señor y habla con Él ahí, a donde estás. Gloria a Dios.